¿cómo estás? Tal. Gracias por venir. Te contesto un poquito más largo que la de antes, capaz así. No sé. Bueno, eso está en la voluntad de cada uno. Bueno, no fue un cierre, fue un acto muy importante el que realizaron en el Cerro los pasados días. ¿Qué nos puede decir sobre esa instancia? ¿Cómo la vivió? Fue un lanzamiento, más que un cierre, de una nueva etapa, que es el lanzamiento de esta lista al Senado 880, que fue la continuación del sector y el movimiento político que empezamos en la interna, y donde después de junio la gente dijo sigamos adelante, tuvimos esa gran votación, teníamos ideas que defender y decidimos seguir con esta manera de presentar una lista de continuidad, pero que al mismo tiempo renova muchísimo, porque tengo ahora 19 candidatos a diputados en cada uno de los departamentos del país, una lista al Senado donde ayer presentamos muchas de las iniciativas de ley que pensamos pueden tener un impacto rápidamente en nuestro país. Entonces fue un momento de reencontrarnos con nuestra gente, con todos los candidatos de todos los departamentos y decir, acá estamos de vuelta. Venimos para quedarnos, para los que decían que yo si no ganaba la interna me tomaba un avión y me iba. Y venimos para seguir tratando de transformar la política, los temas que tenemos en Uruguay. Pero ya con propuestas muy concretas, no sé si viste de leyes. Sí, ahora vamos a ir con algunas de ellas. Ya que hablaba de las internas, porque esto es como una nueva etapa, usted mismo lo está diciendo, ¿no? Donde ya ahora se inicia, digamos, en su carrera hacia una banca, en el Senado, que es el nuevo objetivo. Pero ¿qué aprendizaje le dejó la elección interna? También en lo que fue el tema del relacionamiento, ¿no? con los integrantes de su propio partido. En ese sentido, bueno, ¿qué dejó, qué se aprendió y qué se está tratando en todo caso de plasmar en esta nueva etapa? Primero, lo importante es que no perdí el entusiasmo por hacer algo por nuestro país, porque fueron meses a veces difíciles, duros, de mucho trabajo. Uno siempre se plantea después de eso cómo seguir. Yo creo que más que nada hasta las dificultades me convencieron que era algo que sentía en el interior de mí mismo y que quería seguir haciendo. También vi que las estructuras son importantes. Yo tuve menos de 6 meses para hacer campaña y empezamos sin ningún tipo de estructura política, apelando a la opinión pública. Ahora lo que tratamos de hacer es consolidar el movimiento, tener una estructura en todo el país, tener un movimiento más sólido, más organizado, para poder sentarnos en todo el territorio y poder avanzar desde ahí. También aprendí que la competencia política es distinta que lo que pasa después. Yo decía, bueno, hoy estamos compitiendo con muchos, pero mañana habrá que trabajar juntos, más allá del resultado. Y creo que es lo que se vio también en el Partido Nacional, que podemos enfrentarnos de manera muy dura, cada uno pensando en sus objetivos electorales o hasta en sus luchas por los principios que defiende. Pero después hubo un momento donde todos decían, bueno, se pelearon tanto que nunca más van a poder trabajar juntos. ¿Y qué cree que recompuso en todo caso esos vínculos nuevamente? El querer tirar hacia adelante por el Partido Nacional, es decir, el partido ante todo. Pero ¿qué fue importante en recomponer? En un momento se veía resquebrajada la relación, ¿no? Y por eso fue más fuerte el mensaje, porque yo creo que lo que recompone es el sentido de la responsabilidad. Y ahí viene lo lindo de la política, que tanto se critica a la política, y yo la critico mucho en ese sentido tradicional. Pero un momento donde alguien dice, estoy acá para ayudar a la gente, para sacar a mi país adelante, y poco importa que me lleve bien o mal o me haya criticado este o el otro, a partir de ahora, ¿cómo hacemos para aportar? Cada uno desde el lugar que le toque. Creo que en eso las elecciones son legítimas y son buenas, porque viene la elección y cada uno encuentra su lugar y a partir de ahí deja de lado los rencores personales, los sentimientos personales y dice cómo aporto, cómo trabajo a partir de acá. Bueno, dos propuestas con las que sigue insistiendo, ¿no? En esta segunda parte. Está lo de los medicamentos a los pasivos, ¿no? El acceso universal a los medicamentos para pasivos. Y también insiste en su propuesta de crear 100.000 puestos de trabajo. Hasta ahora, ¿cuál ha sido el diálogo con Luis Lacalle Pou, que es el candidato por el Partido Nacional? ¿Y en qué medida usted siente que le están tomando esas propuestas o por lo menos las están evaluando como posibles? ¿Alguna de sus propuestas está dentro del programa del Partido Nacional? La gran mayoría. Yo creo que el primer buen trabajo en conjunto, donde se vio la realidad y no todo lo que se decía, fue el programa único del Partido Nacional, donde todos los técnicos de cada sector, el que votó mejor y el que votó peor, todos estaban representados durante 3 semanas y tenemos ahora un programa que tiene un poco de las ideas de todos y todas las ideas de quien ganó, lógicamente. Nosotros ahí tenemos, por ejemplo... de su agrupación. Y tenemos todo lo que yo decía, hay que hacerlo el primer día, la primera hora para ser competitivos en la economía, está ahí.
rebajar las tarifas eléctricas inmediatamente, liberalizar la importación de combustible, porque no podemos seguir teniendo el combustible más caro de toda Latinoamérica. En el tema seguridad, reforzar las comisarías y las comunidades en el tema de la delincuencia. Que no son solo Sartori, ¿no? Son propuestas en general del candidato también de Luis Lacalle Pou, que siempre fue... Y si no tuviéramos ideas en común, estaríamos mucho más enfrentados que los que estamos. Tenemos una visión común, no solo del diagnóstico del país, ¿y sobre los medicamentos para pasivos? ¿En algún momento conversaron con el equipo? Sí, claro, lo conversamos. ¿Sobre esa posibilidad? La visión es que, por supuesto, este proyecto tiene un costo, como los tiene casi todos. La visión es no poner proyectos nuevos que impliquen un costo adicional. Entonces sería algo que no entró en el programa de gobierno justamente por esa noción. Yo creo que hay maneras de financiarlo, de sacarlo adelante, y por eso es importante los sectores políticos. Yo creo que nosotros tenemos que tener banderas propias que sigamos impulsando desde el Parlamento, si no de vuelta no tendría mucho sentido. El programa de gobierno del Ejecutivo se encargaría de todo y no habría nada que llevar adelante el Parlamento desde el punto de vista del sector. Yo las jubilaciones sigue siendo una de las preocupaciones sociales principales que tengo sobre nuestro país. Porque afecta a todos, afecta a ese jubilado que trabajó toda la vida y que hoy se le pide vivir con 10, 12 mil pesos, pero también a quien piensa trabajar toda la vida y ve esa perspectiva desolante. Entonces, una de las maneras de tener estándares internacionales, este tema de los medicamentos para jubilados y pensionistas, es la realidad en casi todos los países del mundo y muchos de nuestra región. Hasta Argentina y Brasil. Claro, no los que estén en ACE, que ya hoy reciben prácticamente los medicamentos gratis, sino todos. Todos. Imagínate, yo siempre cuando tengo esta conversación estamos hablando, si muchos de nuestros jubilados ya los reciben, eso tiene un costo. Entonces, quien está contra dárselos a todos los jubilados, está contra sacarle los medicamentos gratis a todas esas personas y jubilados que están en ACE hoy porque tiene un costo. Entonces, yo lo único que propongo es tratar a todas esas jubilaciones sumergidas por igual y tratar de hacer un gesto ante esa franja de la población. ¿Sería para jubilaciones de hasta determinado monto, por ejemplo? O sea, ¿habría un tope en jubilaciones para recibir esos medicamentos? ¿O cuando dice todos, dice todos? Bueno, yo digo todos. Lo que pasa es que en la negociación, seguramente en el Parlamento, haya una franja donde, digamos, no es necesario darle a los que tienen más de, no sé, 30 mil pesos de jubilación. Entonces podríamos empezar por ahí. Estoy de acuerdo de discutirlo. Por supuesto que quienes tienen jubilaciones más bajas tienen más necesidad, pero cuando uno calcula el costo, los que tienen jubilaciones altas son muy pocos y en realidad no es mucho más el costo global. Bien, vamos con Nico Núñez, que tiene una pregunta. Adelante, Nico. Sartori, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Tengo muchos temas para hablar, pero el otro día repasé, la verdad que no lo pude ver en vivo, pero después estuve mirando el acto que realizó el lanzamiento en el CER. Me parece que su discurso dejó varios temas para profundizar, pero quiero preguntarle por algo que pasó sobre el final. Y que a mí, la verdad, un poco me sorprendió. Yo miro bastante el tema de las imágenes y de las señales que se dan. Y vi a Verónica Alonso, bueno, casi como a usted le tocó en la interna, que se habló mucho de cuando subió al estrado y estaba un poco medio por detrás y alejado. La vi a Verónica Alonso en un costado del escenario sobre el final. Sabido es que enfrentó en las últimas semanas, por ejemplo, denuncias de plagio. Me consta porque lo dijo al aire en Telenoche, el senador Álvaro Delgado lo contactó y habló con usted sobre este asunto. ¿Qué es lo que está pasando internamente dentro de su sector que usted tuvo que poner las cosas en orden para poder salir todos juntos de cara a esta carrera electoral? Y fue eso, exactamente, poner las cosas en órdenes. Muchas de las personas que llevan en política años me dijeron: Juan, cuando vas a vivir el armado de las listas, vas a vivir el momento más difícil de la política. Y es verdad, porque no queda contento ninguno. Entonces, en las últimas 3 semanas, lo que vivimos son las turbulencias de ese armado de lista, donde ninguno termina contento, pero con suerte todos satisfechos. Entonces, todo ese armado interno, por ejemplo... Hubo denuncia de plagio también, ¿no? Claro, imagínate. imagínate... Eso es más que el armado de lista. Pero qué bien cómo estoy demostrando cómo reaccionamos cuando surgen problemas de esos. Mirá, hay personas en otra agrupación que presentaron listas que para mí estaban mal. Hablamos a las 2 horas, además yo estaba en Nueva York, con los otros líderes del Partido Nacional. Dijimos que eso era inaceptable. A las 3 horas yo le había quitado el problema a ese sector. Le pedimos que lo arreglen ellos con su gente. A las 6 horas habían arreglado, impugnado y terminado con esas listas. Y en la noche el problema estaba resuelto. Entonces yo seguramente tenga más turbulencias de esas en el futuro, pero creo que estoy demostrando cómo actúa nuestro sector rápidamente y en coordinación cuando surge algún problema y alguno termina más o menos enojado, pero así es la historia. ¿Y entonces el rol de Alonso ahora cuál es?
Y el de siempre, ella es parte de la lista al Senado, una senadora de mucha experiencia y aportar su experiencia al movimiento. Además se mantiene en su misma posición en la lista, ¿no? Exacto. Bien. Bueno, vamos con otros temas para poder, bucear en varios. Muchos cuestionaron que efectivamente su interés fuera seguir esta vez, en esta segunda parte, buscando un lugar en la bancada de senadores. ¿Por qué usted se ve allí que puede rendir, digamos, para sus objetivos, sus cometidos? Porque habla mucho de salir a buscar inversiones para el país, se enfoca mucho desde ese lugar como más activo desde el Ejecutivo que desde el Legislativo. Entonces, ¿cómo va a conciliar esas dos Y seguramente inquietudes? tenga que cambiar el concepto de senador. Porque la población y la sociedad ve al senador como alguien sentado muy cómodo en un sillón, que hablan y discuten durante mucho tiempo y no siempre se escuchan, y las leyes cuando pasan, si pasan, no se aplican o no son buenas, o en los últimos periodos la mitad son inconstitucionales. Yo creo que el senador tiene que ser más líder político y social que su trabajo legislativo. Para eso hay grandes equipos de grandes abogados que ponen los puntos y comas de las leyes, y yo tengo un equipo muy bueno en eso. O sea, pero ¿va a relegar con su equipo la presencia en el Senado si llega a alcanzar ese... La presencia nunca, porque es fundamental en ese liderazgo. Entonces yo asumí esa responsabilidad de estar y negociar. Además, en el próximo Parlamento no va a haber mayoría de nadie. Entonces el trabajo ahí de diálogo, de negociación, va a ser importantísimo para poder lograr cualquier resultado. Y eso creo que ahí yo tengo mucha experiencia en negociar, en ir al diálogo. Hasta habrán visto, muchos dijeron nunca más se van a hablar. Y yo fui el primero en dar el paso a encontrar un diálogo y un relacionamiento con muchas personas en toda esta vida política. Entonces espero actuar como un senador que construya desde ahí, que construya diálogo, presente, trabajando. Además, el Senado son 18 días por mes, entonces les puedo asegurar que la presencia no es complicada todo el tiempo, no son horarios que sean tan enormes, que sean imposibles de cumplir. Pero además de cumplir eso, yo voy a seguir con mi trabajo por el Uruguay. Yo creo que un senador tiene que seguir recorriendo el país. Cuando tenga que tomarse un avión por 24 horas a ir al país que sea, a lograr un acuerdo, una negociación, una inversión para el país, tiene que hacerlo, porque en los próximos 5 años necesitamos mucho más involucramiento de nuestros políticos. La situación no va a ser fácil y solo generaremos empleo si somos muy activos en pasar leyes nuevas que nos hagan competitivos, si vamos al mundo a que confíe en nosotros nuevamente. Hoy el mundo nos ve como ese país que vino a defender a Venezuela la semana pasada a la ONU. ¿Usted y cree a que nada esa más. es la percepción del mundo con nosotros? Sí, porque la vi, le hablé con muchísimos de los presidentes de Latinoamérica la semana pasada. Nadie entendió cómo nuestra única posición internacional es ir no a buscar innovación, inversión, relacionamiento con nuestros vecinos, ir a ser el único país que votó en contra de sanciones a dirigentes corruptos en Venezuela. Ni Cuba fue a votar y hasta Trinidad y Tobago se abstuvo. Fue una posición que nos dejó muy mal y que yo espero que en un gobierno del Partido Nacional podamos rápidamente cambiar. La recibí de primera mano y en muchos puntos de vista, por eso es que fui. Porque tenía que haber un representante de la oposición ahí diciendo tenemos una visión distinta del Uruguay. Bueno, ya vamos a seguir con algunas de sus propuestas, pero también me gustaría preguntarle, porque usted dice, este ha sido el año más enriquecedor, más útil de mi vida, ¿no? Usted que ha trabajado, en el mundo, digamos, con temas económicos también de gran importancia. Le pregunto, ¿qué aprendió este año en lo personal, desde que está en la política activo? ¿Qué descubrió que quizás lo asombró o lo sorprendió de cómo se dan también los vínculos aquí? Sí, yo lo que más disfruté de esta actividad política es la parte humana. Cuando hablo de enriquecedores, en la parte humana. Con la gente. Con la gente y estar en contacto con muchísimas realidades en las cuales yo en mi vida no las compartía. Yo no tengo muchos de los problemas que veo que la gente tiene y que viví y que hablé directamente con ellos. ¿Y por qué la gente que tiene tantas necesidades puede creer que usted puede representar o representarlos a ellos, por ejemplo, en un próximo gobierno? Yo creo porque he demostrado que a través del trabajo se puede salir adelante, porque no tengo ni mochilas ideológicas ni necesidad de hacer esto si no es por aportar algo a mi país. Y creo que lo he llevado adelante con esta misma convicción, sin necesariamente pelearme con nadie. Cuando hay una buena idea, digo, esa persona tiene una buena idea, sea del partido que sea, o venga donde venga, o sea un opositor político a mi partido. Creo que lo que tenemos es que volver a encontrar un gobierno pragmático,
que tenga soluciones rápidas y que no tenga miedo de ir a buscar las mejores prácticas en el mundo. Convencido que muchos de los problemas internos que tenemos a metros de acá, donde están algunas de las zonas más carenciadas de nuestro país, los podemos resolver con cómo actuaron otros países en situaciones similares. Lo podemos resolver diciendo, este es un país confiable en el cual invertir, o desarrollar ese talento humano que hace tanto tiempo era un orgullo del país y hoy con educación que se está cayendo, con inversión que ya no viene, estamos empezando a perder y que no nos permite salir adelante. Bien. Yo creo que puedo representar a mucha gente y sobre todo generar resultados rápidamente porque mi vida ha sido más que nada de resultados. Sin duda se ha enfocado más en lo que es economía, empleo, en cuanto a manifestar sus inquietudes, pero también en materia de seguridad. ¿Va a sobrar la papeleta por el sí a la reforma con sus listas? Es decir, ¿va a entregar, digamos, que ambas cosas a sus votantes? ¿Cómo va a ser? ¿O lo van a dejar libres de que en el cuarto secreto por lo pronto incluyan la papeleta por el sí? ¿Cómo va a ser? Sí, nosotros ya las tenemos disponibles y las entregamos a quien las pida. ¿Y las están ensobrando también con las listas? Ensobrando no siempre, porque no estamos ensobrando todavía, no ensobramos nada, simplemente están ahí. Pero yo fui el primero durante la campaña interna, cuando estábamos en competencia, en decir apoyo esta reforma de un compañero por más que estemos en competencia política. Entonces creo que fue una buena manera de actuar, de demostrar que ¿Y cómo se le puede pareció apoyar al otro. la reacción de Larrañaga? Que se vio un tanto sorprendido y de alguna manera, bueno, se refirió un poco también a buscar ventaja, ¿no? Como que bueno, la reforma imagínense venía que bien en materia de adhesión y usted se acoplaba como... Bueno, cuando uno se sorprende que un compañero lo apoya es que estamos en mala situación. Yo creo que Usted estaba en debería contra ser en más un normal. principio, ¿no? A principios de la interna estaba en contra de la militarización de la policía. Sí, o yo de dije que de militares. bueno, y lo sigo manteniendo, eso es una posición personal. De las 4 reformas que se votan juntas, a mí hay una que no me gusta tanto. Pero igual me parece más importante el principio de apoyar y acompañar cualquier instrumento del Partido Nacional que la gente apoye y veremos si la vota o no la vota. Pero creo que en el tema de inseguridad es sobre todo dar señales. Yo creo que no es necesario ninguna reforma para arreglar el tema de inseguridad absolutamente rápido y de manera eficaz. Desde el primer día con un liderazgo nuevo, con tecnologías nuevas y sobre todo mucho seguimiento, se puede cambiar rápidamente. Estamos en un país de 3 millones de habitantes, donde los delincuentes casi que se conocen por nombre y apellido. No me digan que tenemos el único país en el cual no se puede resolver el tema con más recursos, más tecnología y más capacidad que cualquiera. Yo creo que es más que nada un tema de voluntad y de un buen equipo que de cambios legislativos o regulatorios. Esa es mi visión, pero bienvenidos más instrumentos si la gente los apoya, creo que son buenos. Bien, tenemos todavía más temas para hablar, pero además una pregunta de Leonardo Lorenzo. Adelante, Leo. Buen día, Sartori, ¿cómo le va? Bien. Este ciclo de alguna manera sorprendió muchísimo. 3 figuras totalmente outside del sistema político, Guido Manini Ríos, Ernesto Talvi y usted, en pocos meses colocaron en sitiales de privilegio, ¿verdad? Pero muy avanzados. ¿Por qué le parece que pasó eso? Que 3 desconocidos, entre comillas, llegaran entonces a ocupar lugares tan pero tan importantes en tan poco tiempo. ¿Qué le parece que le pasó a la sociedad uruguaya para recurrir a estas personas totalmente nuevas del sistema político? Y evidentemente había una insatisfacción con las opciones que estaban sobre la mesa. Yo creo que si se suma a todo eso, es más de un tercio, casi un 40% de la gente que dice quería caras nuevas, quería opciones nuevas. Cuando yo hice mi primer gira, que no era candidato todavía, que dije voy a hacer una gira de 2 semanas del país y lo único que le preguntaba a la gente era, estoy pensando en ser candidato a la presidencia, ¿qué les parece? Unánimamente me dijeron queremos caras nuevas y gente nueva en la política. Capaz me decían, no te voy a votar, pero me parece bueno que haya gente nueva. Y creo que ese es el concepto. Precisamos una democracia más abierta, en la cual cualquiera, sea cual sea su experiencia de vida, puede aspirar a hacer algo por su país. Y creo que ahora la sociedad está más abierta, el mundo está más abierto. Y por eso se ve cuando una persona, un partido nuevo, una persona nueva viene y se presenta, que genera un interés. Y creo que eso es realmente la democracia, es permitirles a todos que participen, que sean candidatos y que después la gente elija de un menú muy variado y muy amplio, lo que se precisa simplemente en un momento histórico dado y determinado para problemas Claro, después específicos. hay que gobernar con ese menú tan variado y amplio,
debe ser un desafío grande, ¿no? Para quienes les toque. Ahora, con respecto a lo de Manini Ríos, que justo le preguntaba de alguna manera sobre los nuevos actores en la política, Leonardo Lorenzo, ¿qué opina de esta situación de imputación al ex comandante en jefe del ejército? Yo ¿Le creo parece que hay intencionalidad política o por el contrario? No lo sé, pero por las dudas me parece que es bueno dejar la parte de la justicia para después de la elección. Yo creo que no es bueno y no le genera confianza al ciudadano ver estas cosas. ¡Qué coincidencia! A mí les puedo decir lo mismo. ¡Qué coincidencia! Semanas antes de una elección aparecían temas sobre mí, mentiras que después se mostraron que no tenían ningún fundamento con intencionalidad política. Entonces es una realidad. ¿Qué mentira, del por sistema. ejemplo, le ha pasado que fue la que más le sorprendió, le dolió No, de lo que vino siendo la campaña? Ni me sorprendió ni me dolió ninguna. Estoy diciendo que simplemente hay gente que hace ese tipo de cosas. Entonces, en este caso, yo creo que qué necesidad de involucrar a la justicia, al Poder Ejecutivo, en medio de una elección con un candidato que está simplemente presentándose a la población. Y tendría la misma posición sobre cualquiera de los partidos. Estamos a pocos tiempos de una elección importante, que es en octubre, donde se define el Parlamento. Tratemos de no tener cosas que le hagan a la gente dudar más en el sistema. Si algo que me dijeron muchísimo es que hay mucho descreimiento en el sistema político. La gente piensa que hay cosas que hay que cambiar. Una de las primeras leyes que yo propongo es una ley multipartidaria de renovación de la vida política, donde por lo menos terminamos con cosas, esas partidas de prensa, pases en comisión, cosas que la gente está muy enojada y que sería una buena señal del nuevo Parlamento decir, ¿por qué no demostramos que nosotros escuchamos y cambiamos algunas cosas? Escuché gente de todos los partidos decir que hay que cambiarlo. Sería una buena primera ley para pasar rápidamente. Bueno, y tiene una iniciativa en ese sentido que es Propone tu Ley, una iniciativa que presentó y que justamente convoca a la gente que de alguna manera, bueno, haga llegar propuestas que luego un equipo técnico de su sector, de su agrupación, analiza si tiene viabilidad o no. Es un poco así. ¿Ha recibido ya alguna de esas propuestas de la gente? Sí. Propuestas de ley. ¿Cómo es bien la iniciativa? ¿En qué consiste? Bueno, yo durante toda la campaña traté de usar mucho el conocimiento de la gente, porque me doy cuenta que a veces hay una persona que no tiene nada que ver con un tema y que lo estudió durante muchos años y tiene un conocimiento extraordinario que podemos usar. Y me gusta una democracia más directa, más en contacto con la población y darles participación. Muchas veces los uruguayos me dicen no nos sentimos escuchados por el sistema político. Entonces, como hice esa primera gira que era Juan Escucha, contéstenme sus preocupaciones, hoy lanzamos ese proyecto de Propone tu Ley, donde cualquiera que tenga una idea nos la puede pasar en el formato que sea. Hay gente que nos pasa 100 páginas ya redactadas y otros una simple línea con una idea. Eso nos da el insumo de ver qué está pensando la gente, qué leyes pueden tener respaldo popular y a partir de ahí podemos avanzarla. Por ejemplo, una que surgió de la gente es esa de exonerar de cosas muy simples como luz y agua las organizaciones sociales que hacen el trabajo del Estado sin ningún tipo de apoyo. Merenderos de madres de familia, clubes de fútbol que deberían ser el orgullo de nuestro país y están todos muy mal financieramente. Una cantidad de refugios de animales. La cantidad de personas que vi que en su casa tienen 50, 100 perros abandonados a costos de ellos porque no hay ni refugios ni apoyo para ellos desde el Estado. Bueno, algo que reconozca el beneficio social que hacen algunos ciudadanos y los exonere de algunos tributos. No tiene un costo importante para nada y sería de vuelta una señal a ese impulso ciudadano de mucha gente que quiere ayudar y apoyar. Entonces, los quienes nos manden sí, ideas... es muy ambicioso porque están todas las propuestas de la gente, más el buscar nuevas inversiones para el país. Es decir, muchos frentes que estaría dispuesto, digamos que, a manejar en simultáneo. Parece a veces un tanto complicado, ¿no? Poder hacer eco de las necesidades que les puedan hacer llegar y de los problemas macro que pueda tener un país. ¿En algún momento no siente que tiene que elegir, que no se lo puede todo al mismo tiempo? A mí es divertido porque toda mi vida me dijeron lo mismo. Siempre tenía sueños grandes, sueños importantes y pensaba que era posible. Y muchas veces tuve que escuchar decir que no se podía, que yo no había nacido para eso, que no había nacido en un buen lugar, que no había tenido las oportunidades. Y creo que está en nuestras manos el salir adelante. Nuestro país tiene todo, al revés. Yo creo que podríamos ser muchísimo más ambiciosos.
No arreglar la peor seguridad de hoy de Latinoamérica, sino tener el país más seguro de Latinoamérica. No decir, ay, vienen estas nuevas tecnologías y va a destruir empleos, sino decir, estas nuevas tecnologías son una oportunidad, seamos un hub tecnológico, de infraestructura tecnológica y científica en nuestro país, que sea un ejemplo en el mundo. Yo creo que tenemos todo para ir a ese Uruguay. Es más, lo fuimos muchas veces en nuestra historia. Entonces tengo, es verdad, unos objetivos para nuestro país que son mucho más que simplemente andar jugando a la chique o pensar que no lo tenemos todo para competir en este mundo global. Y además porque lo veo todos los días. Bien. Cuando salimos los uruguayos al mundo, demostramos que somos muy buenos y que tenemos todo. Sartori, ¿su familia ya se instaló también en nuestro país? ¿Cómo va a ser? Porque bueno, usted venía del extranjero. Sí. ¿Ya es un proyecto familiar también el residir en Uruguay? Sí, desde ya hace más de un año que estamos instalados, mi mujer está muy contenta, si estará enamorada que vino hasta acá siguiéndome y apostando a este proyecto que yo tenía, veía que yo era lo que tenía ganas que hacer, que era feliz. Mis chicos son chiquitos, entonces están contentos, 1 año y 3 años los que viven conmigo, entonces están empezando recién el jardín, el varoncito un poco más grande. Yo creo que es un lindo lugar para vivir, pero tenemos que luchar para hacerlo mejor. Y por eso creo que es bueno estar acá y tratar de transformar la realidad de nuestro país. Juan Sartori, candidato al Senado entonces por el Partido Nacional, gracias por habernos acompañado Gracias. esta mañana.